¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la asignatura Pensamiento y Lengua. Les saluda el máster Manuel Lázaro. Y el tema de hoy es comunicación, expresión y lenguaje. El objetivo de la clase es conocer qué es la comunicación, conocer qué es la expresión, conocer qué es el lenguaje, conocer las funciones del lenguaje. El hombre es una criatura que se comunica, así lo afirma Dashiell Duncan. Es decir, cuando señala que por su naturaleza y para satisfacer sus necesidades, el hombre a través del tiempo se ha comunicado a través de señales, movimientos y gestos dentro de una sociedad. Comunicar entonces es llegar a compartir algo de nosotros, es una cualidad racional y emocional, sobre todo cuando se intercambian ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo a las experiencias previas comunes. Según Ferrer, comunicación consiste en la creación de significados compartidos a través de procesos simbólicos. La comunicación para Wilbur Scrum, él manifiesta que si existen marcos de referencia distintos dentro del proceso de comunicación, tal vez porque se piense, se viva y se hable de forma diferente, siempre en el momento de la comunicación hay un propósito de entendimiento, es decir, de llegar a compartir ideas comunes. En cambio, cuando hablamos de los diversos modos en que los seres humanos intercambiamos ideas a través de señales, gestos, imágenes, sea palabra hablada o palabra escritas, transmitimos valores y significados precisos o determinados. A la transmisión de esos símbolos o significados es lo que le llamamos expresión. La palabra expresión proviene del término expressus y significa exprimido o salido. Es decir, para transmitir una expresión basta con manifestarla, independientemente si es receptada hacia la otra persona. El concepto de comunicación, en cambio, proviene del prefijo latín cum, que es igual a con, y munus, que es igual a común. Es decir, que communis significa comunidad o estado común. Es decir, para expresar basta con manifestar algo de nosotros. En cambio, cuando hablamos de comunicación, necesitamos sobre todo la intención de compartir algo con otros. Entonces, existe comunicación cuando en una expresión que corresponde a una realidad de un sujeto y hay intercambio de ideas de unos con otros. También cuando existe la intención psicológica de unión, cuando dos o más individuos logran pensar y sentir en forma que las ideas de los unos se vuelvan bienes compartidos de los otros y se hacen comunes. Ahí es cuando existe comunicación. En términos concretos, existe comunicación cuando existe esa interacción entre individuos y existe expresión cuando cada uno de los individuos expresamos ideas particulares. El lenguaje es el medio por el que nos comunicamos los seres humanos, a eso se llama lenguaje, y se puede definir como un conjunto de signos estructurados que dan a entender una cosa. Siempre como seres humanos nos hemos comunicado a través de la voz, a través de gestos, a través de movimientos. Entonces el lenguaje nace como el más trascendental de los inventos que ha desarrollado el ser humano o el hombre para comprender su mundo, y a través de esa comunicación a través del lenguaje se ha logrado un nivel de desarrollo y progreso de la humanidad. Para Buller existen tres funciones del lenguaje. Estas son la función representativa, la función expresiva y la función apelativa.
Cuando hablamos de función representativa, es cuando transmitimos un contenido de una manera objetiva o del contorno real. En cambio, cuando hablamos de función expresiva, es la manifestación de un estado psíquico del hablante. Estamos hablando de sentimientos, estamos hablando sobre todo de emociones. En cambio, cuando hablamos de función apelativa, nos referimos a cuando se intenta que el oyente actúe, es decir, a través de la función del lenguaje apelativa, logramos que el oyente, logramos atraer la atención del oyente. La lengua es la manera en que un grupo o una sociedad utiliza un lenguaje verbal acorde a su región, forma de vivir y comportarse. Sobre estos términos hablaba Ferdinand de Saussure. Específicamente, Ferdinand de Saussure hablaba sobre el habla. Se decía que es el uso, es decir, la voz activa, es aquel instrumento individual. Y en cambio, la lengua es la estructura, el tejido gramatical, el pensamiento organizado de un pueblo o una sociedad. Dice Saussure que la lengua es la que une a las personas y en gran medida a una nación. Entonces, el lenguaje, la lengua y el habla se funden dentro del concepto de comunicación. Reiteramos que la lengua es la red compleja cambiante de adaptaciones diversas según el modo de vivir de cada pueblo, y reiteramos que el habla y la expresión son de uso individual. Aquí tenemos el esquema donde el lenguaje es el vínculo para una comunicación de ideas en términos generales, el habla es la voz activa, es el uso individual, la lengua es el modo de decir o nombrar las cosas, hablemos de un determinado país o de una determinada región, y la comunicación es esa interacción, ese intercambio de ideas con otros, donde interviene lógicamente el lenguaje, donde interviene el habla y donde interviene también la lengua. Podemos destacar algunas naturalezas características de la comunicación. Podemos decir que la comunicación integra personas, la comunicación es transaccional, la comunicación es dinámica y la comunicación influye recíprocamente. Cada una de estas características de naturaleza tiene sus particularidades, ¿no? Dentro de lo que es el proceso de la comunicación, decimos que la comunicación siempre no es igual dentro del proceso de comunicación de grupos, personas. Es por eso que la comunicación lo podemos analizar a través de diferentes modelos. Ahí tenemos que existe un modelo sencillo, como es el modelo que integra 3 elementos, como el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor es el que envía, el mensaje es lo que se comunica y el receptor es quien recibe el mensaje. Pero existen otros modelos, por ejemplo el modelo de Claude Shannon, creado en 1947 y que fue difundido por Weber en 1948. Ellos hablan del modelo de comunicación electrónica, que también es modelo de comunicación humana, donde intervienen la fuente, el transmisor, la señal, el receptor y el destino. La fuente viene a ser el origen, el transmisor el que envía, la señal es donde se transmite el mensaje, el receptor es quien recibe y el destino es quien capta o entiende. Pero también existe el modelo circular, creado por Scrum, por Wesley, Maglin, entre otros. Decimos que es un modelo circular porque intervienen otros elementos como la codificación en ruido. Prácticamente aquí existe la interacción, que es la que al realizar el proceso de la comunicación, el receptor recepta el mensaje y a la vez envía una interacción al emisor, ¿no?, que luego se transforma en receptor. Existe también el modelo transaccional,
donde se agregan otros elementos, ¿no? Como por ejemplo la retroalimentación, se reitera el código, y también se habla, por ejemplo, de contexto social o un ambiente físico. El esquema, en el esquema se resalta el emisor, el receptor, la retroalimentación, el contexto, el mensaje, y también se habla de el ruido. Aquí prácticamente tenemos varios componentes donde existen características especiales en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el mensaje podemos distinguir también que se puede este mensaje codificar de diferentes maneras. Existe un contenido, existe un tratamiento de acuerdo al estilo de ese mensaje, ¿no? Y también podemos hablar, por ejemplo, del ruido, que existe un ruido psicológico, puede existir un ruido fisiológico, puede existir un ruido semántico, un ruido técnico, un ruido ambiental, y el contexto también guarda algunas características especiales. Dentro de la clasificación de la comunicación se lo puede ver desde el punto de vista del emisor-receptor, donde por ejemplo encontramos la comunicación intrapersonal, interpersonal, grupal, pública o masiva. Lo podemos mirar desde el punto de vista del medio, o dentro del punto de vista del mensaje, o dentro del punto de vista del contexto, donde encontramos la comunicación formal e informal. El propósito general de la comunicación es informar, entretener, persuadir y actuar. Podríamos hablar también de la comunicación oral y escrita, pero ya lo hemos abordado en la clase anterior. Y en conclusión, el hombre es un ser social por naturaleza, que requiere siempre estar en continua comunicación. Esta comunicación tiene características particulares, que es dinámica, que es transaccional, que es personal, que es efectiva. Tenemos la bibliografía y también tenemos las diferentes actividades y tareas en la plataforma. Nos estaremos viendo en una próxima sesión. Bendiciones.